Gracias por informarse con nosotros aquí en Canal 5, en la televisión pública. Abrimos el capítulo internacional. Para eso recibimos, como siempre, a Sí. Mauricio Raguffetti. ¿Qué ibas a decir, Leo? Perdón, que te interrumpí. Me quedé pensando, el 24 de febrero es un año ya pasó de la invasión de Rusia a Ucrania. Nos metemos en eso. Qué impresionante, ¿no? Dentro de poquitos días se cumple un año de esta noticia que nos dejó atónitos. Y bueno, por ahora sigue Ucrania pidiendo ayuda de Occidente. Mauricio Raguffetti, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? Bien. Hoy una cumbre además importante en Kiev. Sí, que nos da pie, justamente nos da pie para el análisis, porque se produjo una cumbre, nada menos que en Kiev, entre Ucrania, que es candidata a integrarse a la Unión Europea desde mediados del año pasado, y los principales dirigentes europeos, ¿no? El presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión, lo decía Eugenia hace un ratito. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que ocurrió hoy en Kiev. Una cumbre importantísima porque marcó el respaldo no solo a este señor, a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que se convirtió a partir de la invasión, pasó de ser un presidente cuyo futuro era bastante incierto al frente de su país, a ser una suerte de héroe nacional. Ahí vemos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegando para reunirse entonces con Volodymyr Zelensky en una cumbre que tiene una significación especial. Ucrania intenta ser miembro de la Unión Europea, formar parte de ese grupo hoy compuesto por 27 países, después de la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, perdón, y lo que obtuvo fue un respaldo cerrado, en el cual incluso Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, terminó diciendo: la Unión Europea es Ucrania, Ucrania es la Unión Europea, de alguna forma respaldando a este país que fue invadido por Rusia hace casi un año. Hay unas imágenes de esas que nos permiten tomar antes de las reuniones, antes de que se cierren las puertas de las reuniones, y es una imagen con mucho simbolismo, ¿no? Es el respaldo de la Unión Europea a la integración Ahora, de Ucrania, Mauricio, que va a demorar mucho tiempo, porque va a demorar mucho tiempo, es un proceso necesariamente lento. Pero te iba a preguntar, Ucrania, ¿entra primero entonces a la Unión Europea? Porque la discusión era si entraba a la OTAN. Claro, a la OTAN no va a entrar, por una razón, es diferente ingresar al paraguas de la Unión Europea, que puede significar mayor asistencia económica, como pasó, por ejemplo, con Grecia o con Portugal cuando tuvieron crisis, mayor asistencia para la reconstrucción, porque Ucrania va a necesitar mucho dinero para la reconstrucción, pero la OTAN es otra cosa. La OTAN es un pacto defensivo, un pacto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un pacto que incluye además a Estados Unidos. Como explicamos algunas veces, si Ucrania ingresara a formar parte de la OTAN, entonces Rusia estaría en guerra con la OTAN. Ipso facto, ¿no? Porque el atentado o la invasión de cualquiera de sus miembros ya implica la reacción de todo el grupo. Justamente es un pacto defensivo. Atacan a uno, atacan a todos. Por lo tanto, pensar en que Ucrania se integre a la OTAN hoy por hoy es algo realmente muy lejano. ¿Y cómo se da el apoyo en cuanto a armamento en el medio de todo esto, ¿no? De la cercanía con la Unión Europea, los pedidos de ayuda, pero que efectivamente no se está mandando desde la OTAN el armamento más pesado que pide Ucrania? Bueno, primero los que están enviando son países puntualmente, ¿no? No es la OTAN en sí, sino Estados Unidos, Alemania. Hoy Francia e Italia anunciaron el envío de más armamento. Lo que está ocurriendo es que Ucrania está pidiendo más armamento para poder compensar la diferencia de efectivos y la diferencia que tiene de poderío militar versus Rusia, que es una de las principales potencias militares de la era moderna. Lo que está pidiendo son armas de largo alcance, de mayor alcance. Hoy Estados Unidos anunció una nueva partida de ayuda, ya van varias decenas de millones de dólares que Estados Unidos le entrega a Ucrania, y lo que en definitiva terminó pasando con esta guerra a partir de la invasión rusa, que fue lo que determinó que llamemos a esto guerra o una invasión, y se produjo un conflicto porque Ucrania se defiende de esa invasión, lo que termina pasando es que Occidente termina armando a un ejército que claramente estaba en inferioridad de condiciones. Lo termina ayudando con dinero, entrenamiento, con armamento, por supuesto, y lo que está buscando Ucrania es tener cada vez mayor capacidad de defenderse y de atacar las líneas
de frente rusas, ¿verdad? Sí. Y a todo esto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que en tono amenazante, ¿no? Volvió a aparecer ante la pantalla y está hablando que está él enfrentando a los nazis, haciendo una comparación con la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso es parte de un relato, no es la primera vez que Putin hace ese tipo de alusiones, es parte de un relato en un contexto de guerra, en un contexto de un conflicto armado en el cual él dijo, fíjense en este discurso que estamos viendo ayer, precisamente cuando se cumplían 80 años de la batalla de Stalingrado, ¿no? Que fue un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera vez que los nazis fueron derrotados en aquel momento por la Unión Soviética y fue la batalla más sangrienta que recuerda la historia, ¿no? Más de 2 millones de muertos. Pero bueno, historia aparte, lo que dijo Putin es, fíjense, otra vez estamos siendo atacados por tanques alemanes. Ahí estaba esa comparación que por supuesto no tiene más fundamento que el relato, porque parte de los tanques que va a tener Ucrania ahora a disposición son tanques Leopardo, que Alemania finalmente, después de mucho tiempo, después de mucho debate, después de mucha discusión, decidió habilitar la entrega a Ucrania. Hay tanques de otro tipo, Estados Unidos también le está dando tanques a Ucrania, pero se refería Putin precisamente a ese tipo de armamento enviado por Alemania y de ahí venía esa comparación que, repito, no tiene más fundamento que hay que contextualizarlo en un relato que se da en el marco de un conflicto. Por supuesto que no está combatiendo a los nazis Rusia. De hecho, en este caso, Rusia fue el país que invadió a otro país soberano. Mauricio, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Mauricio.